Hola chicos y chicas de quinto, vamos a hacer hoy un repaso de lo que hemos estado viendo en el tema 2 y por eso quería grabaros este vídeo para, bueno, intentar fijar un poco las ideas que más nos importan de este tema. Así que, en primer lugar, estuvimos viendo el mito y la ciencia. Después vimos los sinónimos y los antónimos. En tercer lugar, el sustantivo. Y por último, las comillas y los paréntesis, que fue no hace mucho, ¿verdad? Así que el mito y la ciencia, vamos a ver en primer lugar qué es lo que estuvimos viendo sobre esto. ¿Os acordáis que leímos un texto que era sobre Teseo y el Minotauro y el mito de Teseo y el Minotauro, que tenía que ver con el hilo rojo y qué ocurría en el laberinto y todo esto? Y después leímos otro que era sobre los 7 danzarines iroqueses, que tenía que ver con las estrellas. Así que, en función de esto y partiendo de estos textos, nosotros hicimos una diferencia muy grande entre mito y ciencia, que yo estoy segura de que os acordáis porque todos hicisteis muy bien este ejercicio. Entonces, el mito era una historia que se contaba antiguamente para narrar, para explicar, perdón, un suceso, algo. Normalmente eran pues fenómenos meteorológicos, pero podían ser también otras explicaciones que no encontraban porque todavía no habían llegado a las investigaciones científicas o a pruebas científicas realmente. Entonces tenían que explicarlo de alguna manera para quedarse más tranquilos. Así que el mito era una historia sobre un fenómeno meteorológico generalmente, pero había más fenómenos meteorológicos. Vale. La ciencia, sin embargo, lo que hace es demostrar con pruebas que lo que está diciendo es cierto, se basa directamente en experimentos y en pruebas. Así que, si por ejemplo había un mito de por qué las veces que llovía tan fuerte llovía de esa manera y era porque el dios del cielo se había enfadado muchísimo, muchísimo, o porque se habían puesto a llorar desde el cielo o algo así, hemos escuchado muchas veces, la ciencia explica que el fenómeno de la lluvia se da cuando se condensa el agua, se forman las nubes y después cuando pesan mucho descargan, ¿verdad? Así que la ciencia explica a través de pruebas y experimentos. ¿Vale? Esto lo habíamos visto, pero para repasar. Esto lo diferenciasteis muy bien, así que con esto no había ningún problema. Hicimos unos ejercicios de intentar identificar qué podía ser mito y qué podía ser ciencia. También, por ejemplo, antiguos grupos de antiguas civilizaciones también hablaban mucho del dios del sol, el dios del trueno, el dios de, vuelvo a decir, fenómenos meteorológicos. ¿Qué más? De esto yo creo que ya porque no era muy, bueno, es importante, pero quiero decir que no era muy difícil, no lo encontraste muy difícil. Mito y ciencia y las diferencias. En segundo lugar, estuvimos hablando de sinónimos y antónimos. Al principio nos parecían unas palabras muy raras, pero después vimos y estuvimos analizando lo que significaba esto y sinónimo significaba igual por su prefijo y antónimo significaba diferente, en nuestro caso lo contrario, ¿verdad? Así que hicimos un juego de las gafas que seleccionábamos con un color y hacíamos unas gafas, las palabras que teníamos, y con otro color las palabras que eran sinónimos y con otro color las que eran antónimos y hacíamos otras gafas. Por ejemplo, pues si yo tenía frío y calor,
nos preguntábamos primero, ¿es lo mismo frío y calor? No es lo mismo, claro que no. Así que como es lo opuesto, va a estar en el grupo de los antónimos. Pues le hacíamos unas gafas del color de los antónimos. Si yo tenía, por ejemplo, bello, y guapo, como eran palabras que eran bastante parecido el significado, sino casi igual, le hacíamos una gafa del color de los sinónimos. ¿Os acordáis de este juego que estuvimos haciendo entre todos, verdad? Este también se dio bastante bien. Así que sinónimos eran palabras que significaban lo mismo o algo muy, muy, muy parecido, porque hay veces que no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido. Y antónimos, que aprendimos este signo, que dijimos, anda, es un igual, pero con una rayita, un símbolo nuevo. Pues eso quiere decir diferente y por tanto antónimos es lo contrario. Pues bien, hasta aquí de sinónimos y antónimos y yo estoy segura de que sabéis contestarme a cualquier pregunta que yo os pueda hacer de esto. ¿Qué más? El sustantivo, punto 3. ¿Qué teníamos aquí? Pues aquí sí que teníamos un montón de cosas, porque primero dijimos, podían ser comunes o propios, ¿verdad? Comunes era para algo que quería nombrar algo, pero no era específicamente, por ejemplo, adulto es un sustantivo común, pero si quiero decir uno propio, primero lo voy a escribir con mayúscula y después voy a decir, pues, por ejemplo, en vez de decir adulto, voy a decir Pedro. Lo escribo con mayúscula y es un nombre propio porque es el nombre concretamente de alguien. Sirve para personas, para animales, para objetos, para lugares, porque a lo mejor, pues bueno, la importancia que tiene, por ejemplo, mi diario, pues no es un diario cualquiera. Yo le he puesto un nombre a mi diario y mi diario se llama, igual que se llamaba el de Ana Frank, que tenía un nombre, el mío se va a llamar, pues no sé, Florecita, diario Florecita, imagínate. Pues entonces yo lo tengo que poner con mayúscula. ¿Por qué? Porque es el nombre que yo le he dado a algo. Si yo veo esta palabra con mayúscula, quiere decir que alguien está nombrando algo con este nombre propio, ¿vale? Si es con minúscula, pues es una florecita en general. Pues bien, común, comunes o propios. Uy, que me he comido la S. ¿Qué más? Estuvimos también viendo individuales o colectivos. Pues bien, veíamos que individuales era solamente uno, oveja, y colectivo era un grupo, rebaño podía ser, ¿verdad? No tiene nada que ver con el singular y con el plural. Lo comentamos y lo comenté, que rebaño no es plural, porque si no sería rebaños, pero no es el caso. Rebaño es singular, pero contiene a muchas ovejas dentro de esta palabra, ¿verdad? Oveja, una, rebaño, muchas ovejas. ¿Sí? Así que individual, uno, colectivo, muchos, de eso mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tipos de sustantivos vimos? Otro vimos también. Concretos
o abstractos, que también estuvimos haciendo un ejercicio con este. Entonces decíamos concreto, pues por ejemplo, corazón. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, lo puedo tocar. Si fuese cirujano y tengo que hacer algo con un corazón, pues lo tengo que tocar. Así que es algo, lo puedo ver, lo puedo tocar. Abstracto. Uy, mira. Abstracto, con ese aquí, que me lo había comido. Pues vamos a poner, por ejemplo, para que tenga que ver con el concepto de corazón que tenemos normalmente, vamos a poner amor aquí. El amor en general lo puedo sentir, sí, pero no con mis 5 sentidos. No lo puedo ver, no lo puedo oír, no lo puedo tocar, no lo puedo saborear, no lo puedo escuchar. Así que amor sería abstracto, concreto sería corazón. ¿Vale? Y después vimos 2 más que dijimos, que los dimos así muy rápido. Y alguno me preguntó, ay maestra, que no lo he entendido. Pues los voy a poner aquí. Ambiguos. Y por aquí voy a poner epicenos. ¿Vale? Entonces, los ambiguos quería decir que podía utilizar tanto el como la, el artículo el o el artículo la delante. Uno que siempre decimos es un sustantivo ambiguo es mar, porque delante puedo poner el mar o puedo poner la mar. Y están correctamente las dos. Normalmente la mar se suele utilizar más en poesías, pero están correctas ambos artículos, el mar y la mar. ¿Qué ocurría con los epicenos? Pues vimos, por ejemplo, el ejemplo de pantera y dijimos, pues si pantera puede ser, solamente es la pantera, ¿verdad? Únicamente tiene cabida aquí un artículo, solamente un artículo, en este caso la. Pero si yo digo la pantera, puede que sea macho o puede que sea hembra, yo no lo sé. Simplemente el artículo no me dice realmente si es macho o hembra, aunque sé que el sustantivo es, el género del sustantivo es femenino, porque es la pantera. Mar puede ser femenino o masculino. El mar o la mar, depende de lo que yo quiera poner delante. Pantera siempre va a ser femenino porque estoy hablando de la palabra, no estoy hablando realmente del propio animal, estoy hablando de la palabra pantera. Sustantivo femenino, pero no me dice si es macho o es hembra. Así que esto era epicenos. Si no teníais esto copiado, que me imagino que sí, lo podéis copiar, que está más visual por aquí. ¿Qué más? Borro aquí el punto 13. El punto 4, finalmente, hablaba de, a ver si lo pongo aquí, me veis, ¿verdad? Las comillas. Voy a poner primero las comillas. Y entonces yo estuve diciendo unas indicaciones para saber cuándo poníamos comillas. Por ejemplo, en las citas, y estuvimos viendo qué eran las citas, pues cuando yo extraigo algo textual que me ha dicho alguien o que he leído de un texto en concreto, pues yo quiero sacar algo concretamente que no es mío o quiero decir algo que me ha dicho mi madre concretamente, pues lo voy a poner entre comillas. Por ejemplo, Elena
trae agua. ¿Vale? Esto sería algo que directamente alguien me ha dicho. ¿Qué más? Estoy citando lo que alguien me ha dicho. No es que yo lo haya dicho, pero pues entre comillas. Otra de las opciones que teníamos por aquí era una palabra en otro idioma. Vale. Pues, ¿qué pasaba aquí? Que si yo digo, madre mía, el show que se ha formado. Pues, si yo quiero decir, madre mía, el show y lo que siga, ¿vale? Pues show lo tengo que poner entre comillas. ¿Por qué? Y aquí estábamos señalando nosotros las comillas con otro color, ¿verdad? Show lo tengo que señalar en otro color porque es una palabra en inglés en este caso. Así que como yo estoy escribiendo en español, tengo que explicar a mi lector o a quien yo le esté escribiendo que yo sé que es una palabra en otro idioma. Así que le pongo comillas y eso quiere decir, yo sé que es una palabra en otro idioma, pero la quiero utilizar. Así que no pasa nada, se utiliza, pero se pone entre comillas. Otra de las opciones que teníamos era en títulos que podían ser artículos, podían ser poemas, podían ser canciones, podían ser libros. Por ejemplo, ya me he leído El Principito. Pues ya me he leído El Principito. ¿Vale? Lo ponemos entre comillas también. ¿Qué otra opción teníamos para terminar? Cuando quería destacar una palabra en un texto. Destacar. Por ejemplo, la palabra rudimentario es nueva para mí. Estoy hablando de una palabra concretamente. Así que escribo la palabra y la pongo entre comillas, porque yo me estoy refiriendo únicamente a esta palabra. La palabra arbusto me parece súper difícil de escribir. Pues, por ejemplo, pues si estoy hablando de la palabra arbusto, tengo que ponerla entre comillas. Y con esto teníamos los 4 puntos más importantes de cuando se utilizan las comillas. Ahora, los paréntesis, más fácil, súper fácil. Los paréntesis principalmente se utilizan cuando quiero poner una explicación o un ejemplo de lo que estoy diciendo. Así que, por ejemplo, el día de mi cumpleaños el día de mi cumple, pues voy a hacer una fiesta. El día de mi cumple voy a hacer una fiesta. El día de mi cumple, 11 de enero, voy a hacer una fiesta. Es una aclaración a algo que yo estoy diciendo, lo pongo entre paréntesis. O si digo, mi madre que trabaja en, voy a decir, mi madre que trabaja
En el BBVA, vamos a imaginarnos que trabaja en el BBVA y entre paréntesis pongo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Argentaria es, ¿no? Creo que sí. Vale. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Pues son estas 4 letras, pero yo estoy dando una explicación, pues lo pongo con paréntesis. O es siempre para una aclaración. Voy a poner aquí aclaraciones. O por ejemplo, cuando quiero decir la fecha en la que ha vivido un personaje famoso, pues Perico, el de los palotes, y pongo aquí 1830 a 1890. Nació en este año, murió en este año. Se pone entre paréntesis también. Y ya creo que no hemos hablado de nada más de esto. Así que hemos terminado con los paréntesis, no hace mucho, creo que ayer o hoy concretamente. Ya sabéis los ejemplos de todo y cuándo se utiliza todo esto. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo directamente a través de mi correo electrónico, que todos lo tenéis, o por la plataforma virtual. Muchas gracias por vuestra atención y un besito virtual.